Hola, ¿cómo les va? Bueno, nos encontramos en una nueva unidad, la unidad 5, denominada Políticas y Gestión del Cuidado. En ella vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con datos sobre cuidados en nuestro país y especialmente en el mundo y Latinoamérica, y cómo la Argentina ha sido pionera hasta el año 2023 en políticas relacionadas con el cuidado. Argentina tenía muchos programas y aspectos relacionados con el cuidado. La verdad que estábamos en un nivel que llevábamos adelante programas que eran muy importantes para nuestra sociedad. Por un lado, un poco de historia, decirles que la OMS en el año 2015 viene a decir que a los 60 años los varones pueden vivir 8 años carentes de buena salud y las mujeres 10 años. Y es probable que con estos aumentos de la población necesitemos más apoyos y cuidados, y que estos son muchas veces, y en la mayoría de los casos, brindados por las familias. Esos primeros cuidados, porque uno vive en una casa, porque en esa casa, si no, la persona no está sola, que generalmente en los lugares hoy la sociedad está cambiando, y eso lo podemos ver que en lugares más humildes las familias están conglomeradas y las personas van envejeciendo en ese seno familiar. Muchas veces empiezan ahí los primeros cuidados, porque esa persona, esa mujer o ese hombre que cuidaba a sus nietos, que los llevaba a la escuela o que estaban con ellos y que dejó de trabajar y que empieza a envejecer en esa familia, muchas veces la familia empieza a dar los primeros cuidados en relación a toda esta situación. ¿Y qué va a decir Daley Lewis en el 2000? Piensa que estamos hablando del 2000. Ya habla de los cuidados. Mucho antes también, ¿no? Por supuesto. Y va a tomarlo como a nivel conceptual, es decir, que es un conjunto de actividades y relaciones orientadas a alcanzar los requerimientos físicos, emocionales de niños y adultos dependientes, va a hablar, así como los marcos normativos, económicos y sociales dentro de los cuales estas son asignadas y llevadas a cabo. Este conjunto de actividades. Por otro lado, la Convención Interamericana de Personas Mayores, en su artículo 12, al que es bastante extenso y ustedes lo tienen en el escrito, va a hablar del derecho a los cuidados a largo plazo y la obligación del Estado como política pública, que es un deber, no es algo que el Estado hoy está corrido de esta política pública, pero es un deber al que todos los ciudadanos debemos exigir que exista y que se dé. No sé si ustedes en su propia familia tengan cercano a alguien que deba ser cuidado, y ahí es cuando decimos, pero bueno, la obra social a esto se corre porque es un costo muy pero muy alto lo que tenga que ver con los cuidados, y ahora lo vamos a seguir viendo. Por otro lado, vamos a hablar un poco también lo que tenga que ver con el trabajo, ¿sí? Con el trabajo de que muchas veces las personas mayores también son cuidadoras de sus propios madres o algún familiar. Sí, muchas veces esta relación se da en que tanto hombre o mujer, no quiero discriminar acá el género, pero sí decirles que las mujeres son las mayores cuidadoras en el género femenino, y decir que muchas veces la mujer tiene 60 años y su madre tiene 80 o menos, o 85 o más puede ser, y que bueno, ya la mujer mayor necesita cuidados y a su vez tiene que brindar cuidados, ¿sí?
En el Reino Unido vamos a hablar de que proporcionaron la atención no remunerada a otras personas mayores en un 20%, que Cuba va a estar en un 64% y Colombia en un 84%. Estos son solo datos, ¿sí? Por otro lado, lo que hablaba hoy del artículo 2, si ustedes lo pueden leer en el informe, pueden ir a la convención directamente, pero me parece que es importante, y por eso acá se los marqué en otro color, que los estados deben desarrollar un sistema integral del cuidado. A veces decimos, ay, qué bueno el país que lo hizo este gobierno. No, está escrito. Las normas están escritas y deben ser respetadas y llevadas adelante en la medida de lo posible. Pero tenemos que ser también una sociedad que esté educada, que esté atenta a todo esto para reclamar sobre esto, ¿sí? Que tengan en cuenta la perspectiva de género, esto que les hablo del género femenino, que son muchas veces las mujeres que más brindan cuidados. Y por otro lado, esos cuidados deben ser desarrollados por personal especializado. Y eso también es muy importante, que después ustedes tienen también ahí, que yo les escribí sobre el programa de cuidadores domiciliarios, que fue una política muy importante en nuestro país. Por otro lado, decirles quiénes están a cargo del cuidado, que son las mujeres, en qué proporción. En China lo vamos a ver en un 67%, lo vamos a ver en México en un 83%, en un 85% en Perú, y miren lo que es la Argentina, en un 90%. Que el cuidado está a cargo de las mujeres. Es altísimo, la verdad, pero bueno, también cuando vemos quienes estudian carreras relacionadas con el cuidado, son más las mujeres que los hombres. Por otro lado, a nivel mundial, esto es lo que tiene que ver con el trabajo de la propia mujer, que muchas veces es un trabajo cuando está en la casa, es un trabajo no remunerado, a diferencia de los hombres, ¿sí? Las mujeres son en el seno familiar quienes prestan mayores tareas de cuidado. ¿Y cuánto tiempo dedica la mujer a esos cuidados? Y deja de lado a veces su propia familia o su propio trabajo. A nivel mundial vamos a hablar de un 76,2% dedicado al trabajo de cuidados no remunerados. Y vamos a hablar de una economía feminista que ha relegado al ámbito de los hogares y especialmente esta división sexual del trabajo. Sí, esto de la mujer específicamente. Por otro lado, en cuanto a las políticas de cuidado, sí decirles algo que me parece muy importante, que entre el año 2020 y 2025 la demanda de cuidados de la población de 65 años y más será mayor que la de los niños y niñas de 0 a 15 años. Bueno, acá podemos hablar de esta pirámide que cada vez se va ensanchando más en la parte superior. ¿Sí? Nacen menos niños, en el mundo especialmente, y cada vez tenemos más mayores en esa pirámide poblacional. Por otro lado, acá señalarles en el centro los servicios de cuidado. En el centro tenemos a la persona mayor, que tiene que tener acceso a una variedad de servicios, ¿sí? Que no solo son proporcionados acá por las obras sociales, el Estado también debería proporcionarlos, y otros servicios. Ustedes saben cómo es nuestro sistema de salud. Así que bueno, y cuáles serían las políticas que no solo tienen que ver con el sistema de salud, sino con otras políticas, todas desarrolladas al cuidado y a tener una sociedad accesible, que sea habitable, ¿sí? Y accesible para todos también, ¿sí? Vamos a tener servicios como el de teleasistencia, donde la persona se pueda comunicar
desde su propia casa, la familia también, que sería mucho más simple. Los centros de día, que es un servicio, me parece sumamente importante, donde la persona, esto ustedes ya lo saben, así que no se los voy a estar explicando, los de cuidados domiciliarios y las residencias de larga estadía, que es la última instancia que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la persona se la saca de su lugar habitual y es complejo muchas veces el estar y el permanecer. Así que, bueno, estos servicios deben ser brindados, a veces ya les digo, no solo por las obras sociales, sino también el propio Estado, que pueda darle a aquellas personas que no tengan acceso a un servicio privado. Por otro lado, la experiencia de cuidados en la Argentina, que hemos sido pioneros en muchos programas brindados hasta el año 2023, que asume el gobierno actual del presidente Milei, donde la Argentina se enfocaba hacia estas políticas de manera con mucha preponderancia. Hoy casi me da pena hablarlo de esta manera, pero bueno, que hoy no tenemos esto, pero sí que lo pudimos tener. Empiezan más o menos el primer programa a diseñarse mucho antes y a salir y a darse casi en el año 2010. El Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios a través de la DINAPAM primeramente y después a través de PAMI, que empieza a otorgar subsidios tanto a las universidades como a los municipios para que brindaran rápidamente un curso que era estuvo hasta hace poquito de 4 meses, donde las personas que estaban interesadas, especialmente mujeres, fueron las que se inscribían. Eso no quiere decir que no había hombres, había, pero pocos, en menor cantidad, que pudieran tener esta formación, que a su vez era algo necesario para nuestro país y a su vez era necesario para el trabajo que estas mujeres podrían tener. Para esto no necesitaban solo tener un nivel primario o en muchos casos tenían secundario, pero con eso ya podían acceder al curso. Sí decirles que hubo un registro nacional está actualmente el registro nacional de cuidadores domiciliarios, y como pasaron a tantos años y muchas personas que han realizado el curso, fue muy importante lo que el gobierno en el año más o menos 2019 empieza a pensar que se armen las cooperativas de cuidados, aquellos lugares o aquella entidad que nuclea a los cuidadores y cuidadoras. Así que bueno, ahí hay una foto en la base, ¿sí?, donde se puede ver a mujeres con un título, el aula magna de la Universidad Nacional de Quilmes. Eso fue en el mes de noviembre del 2023, donde se hizo el último curso de cuidadores domiciliarios. La verdad que para nosotros, como carrera de terapia ocupacional, fue un orgullo llevarlo adelante. Ahí tuvimos muchas entrevistas y buscando docentes que pudieran dar la formación. Así que bueno, les agradezco hasta aquí que me hayan escuchado y nos vemos en la próxima clase, no sin antes decirles que los cuidados son un derecho conquistado por las sociedades y todos tenemos derecho a ser cuidados. Muchas gracias.